nos acompaña un cuarto bate de bateador designado. Bien es centro del equipo de Golden State. Pertenece al Real Madrid. O sea, el tipo se desempeña en diferentes roles en las lides deportivas. Buenos días, Ramón Luna, desde Londres. Buen día a todos. La palabra correcta en el mundo del béisbol es un utilities. Un utility, sí. El tipo que en lo que lo necesite. Bueno, aquí en la disposición de colaborar con la programación de hoy. Encantado de ponerme en contacto con ustedes, el equipo que produce y conduce Enterados, y con ese público que siempre está ávido de información de calidad. Para Ramón, aquí, cuando tú decidiste migrar, la República Dominicana vivía un problema histórico, un problema viejo, que tiene que ver con el suministro de energía eléctrica, las dificultades del Estado Dominicano para suplir energía eléctrica en cantidad y en calidad y a precio asequible, y las dificultades de una parte de la población para pagar esa energía, o de una buena parte, además de lo que tiene que ver con el fraude. Y hoy, muchos años después, es el mismo problema. Vivimos un respiro a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, como había que dar las clases virtuales, el gobierno decidió poner en línea, poner en servicio una cantidad de energía que la población no iba a pagar, y el gobierno sabía que la población no la iba a pagar, pero los niños tenían que tener energía en las viviendas para poder recibir las clases virtuales, y eso representaba un costo financiero para el Estado insostenible. ¿Qué ocurre? Que la gente se acostumbró, incluyendo el que no paga, a tener luz 24 horas. Ya no hay forma de volver atrás y convencer a la gente de que acepte apagones. Y esta semana hemos vivido un recrudecimiento de los apagones, incluso en sectores que vivimos en lugares donde tenemos el sistema 24 horas, en lugares donde pagamos la energía eléctrica y que se supone que no se va, se ha estado yendo en la última semana, y eso ha creado un ambiente de crispación en la República Dominicana que ha preocupado seriamente al gobierno. Y mañana domingo, el gobierno manda a sus funcionarios a las provincias a establecer contactos, acercarse a la población y para explicar las diferentes situaciones, tanto por la energía como por la carestía de los precios. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión también sobre un mal que tú dejaste y que se suponía que ya para esta época no íbamos a tener, pero aún sigue. Bueno, debo comenzar diciendo que lo que es una necesidad básica en cualquier sociedad medianamente desarrollada, que es el acceso a una energía permanente, en nuestro país siempre ha sido un asunto de confort, es un lujo. Eso de tener luz 24 horas, eso es básico en cualquier sociedad medianamente desarrollada. Ya hablar, por ejemplo, de países desarrollados, eso ni siquiera es debate. Nosotros tenemos un problema de producción de energía. Hay otro problema de distribución por la calidad de las instalaciones. Y hay otro problema de recuperación
por la incapacidad que tiene el gobierno dominicano de establecer un mecanismo en el que si una persona no paga lo que consume, solo pueda ser afectada con el corte del servicio la persona que no paga. Por ejemplo, cuando tú dices, nosotros tenemos un sector que 24 horas, pero ¿qué pasa en ese sector si una persona no paga? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un sector que no es 24 horas y hay una familia que paga su factura religiosamente? Tú estás penalizando a alguien que no merece ser penalizado y está premiando a una persona que no merece ser premiada, porque no existe la capacidad de cortar el suministro a la familia o a la persona o al negocio que de manera particular no cumple con sus obligaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que en torno al mundo eléctrico de la República Dominicana siempre se ha movido una mafia descabellada, indolente. No es posible que a esta altura de juego, con tantos recursos energéticos que tiene la República Dominicana, presas, corriente marina, viento, sol, desechos que se pueden trabajar, producir gas metano, muchísimas plantas. Es que biomasa, en torno a todo eso, se ha montado una mafia. Fíjate que en los escándalos de corrupción, el mundo eléctrico ha sido una mina. Bueno, ahí no ahora mismo hay un caso de corrupción en la justicia que al grupo de imputados le dicen los pulpos eléctricos. Pero tú no estás, parientes del presidente de la República, Danilo Medina, que tenían negocios con las empresas distribuidoras y no solamente distribuidoras de otra índole, pero del sector eléctrico del gobierno, y era una mafia que operaba a todas sus anchas y que imponía su criterio en el sector eléctrico. Pero que tú no estás hablando de 10 millones de pesos ni de 50 millones de pesos. Miles de millones de pesos. Se habla de miles de millones de pesos, como que son cantidades irrisorias en un país en el que un médico no tiene ni siquiera un salario de 100,000 pesos dominicanos. Entonces, ha habido una burla en el manejo de lo público. Ese dispendio, ese latrocinio, esa pérdida histórica de cientos de miles y miles y miles de millones es el dinero con el que debió afrontarse de manera decidida la solución de problemas nacionales. ¿Tú te crees que un país en donde una peluquera, en donde un barbero, en donde un mecánico tiene que parar su producción por un apagón de 8, de 10 horas, de 4 horas? ¿Tú te crees que hay forma de que eso se desarrolle? No hay forma. Entonces, si tiene una planta, se le disparan los costes. Se le disparan los costes. Y cuando viene a ver, es mejor cerrar el negocio. Es una pena. Tú dices que yo me fui con el problema, pero no es que yo me fui, yo nací con ese problema. Y me voy a morir escuchando que en la República Dominicana se fue la luz. Mira, yo tengo amigos de diferentes nacionalidades y en España, cuando tú le decías, por ejemplo, a un ecuatoriano, a un boliviano, para hablarte de economías más o menos en el rango de la nuestra, no, que en Santo Domingo se va la luz, ellos no entienden eso. ¿Cómo que se va la luz? ¿Qué significa eso? Y te estoy hablando de economías en un rango como el de la nuestra. Ya tú decirle, por ejemplo, aquí yo he tenido apagones, pero no apagones generales. A veces en mi bloque la luz se va por 10 minutos, por 20 minutos. Inmediatamente la compañía te manda un mensaje de texto explicándote cuál es la situación. Y si tú tienes un enfermo diabético cuya medicación necesita refrigeración, la compañía eléctrica te envía algún dispositivo para que tú mantengas ese medicamento a la temperatura adecuada. No me relaje, hombre, por favor. Claro, Explícame eso bien.
Claro, claro. Imagínate que yo soy diabético y mi insulina Sí. necesita mantenerse a una temperatura X dentro del refrigerador. Entonces se te fue la luz Se me fue la luz. Si por alguna ellos, avería, alguna mata que cayó sobre un cable o algo. cualquier cosa, yo me comunico con el suplidor mío, con quien me suple. Y entonces le digo que yo soy diabético y que necesito mantener refrigerado mis medicamentos. Ellos me envían algún tipo de dispositivo, puede ser una cosita, una neverita, lo que sea, para que yo conserve mi medicamento, porque eso puede poner en riesgo mi vida. Claro, claro, claro. Pero estamos hablando ya, por ejemplo, de extremos. Lamentablemente, y no solamente el problema eléctrico, Wilkin, el dinero que se ha invertido en educación en la República Dominicana, para que un niño de 10 años no sepa leer, no tenga ninguna capacidad de lectura comprensiva, es un asunto vergonzoso. Claro. El parque vehicular de la República Dominicana, que cada vez es peor y peor y peor y peor, después del gobierno haber financiado decenas de proyectos donde se han invertido miles y miles de millones de pesos. Es un asunto vergonzoso en materia de seguridad. ¿Cómo es posible? Ramón, oye, ¿a qué se limita ahora la discusión? Porque nosotros tenemos un país muy politizado. Estamos hablando de, por ejemplo, un gobierno trata siempre de convencer a la población de que toda la culpa es de la administración pasada. Entonces la oposición se empeña en tratar de convencer a la población de que toda la culpa es del gobierno actual. Entonces, en materia eléctrica, la discusión gira en torno a que el gobierno ha dicho, el ministro de Energía y Minas y más tarde el presidente de la República, ha dicho, no nos dejaron una reserva estratégica que en caso de que una de las centrales de generación salga de servicio por cualquier situación, tanto por avería como por mantenimiento programado, pues nosotros tengamos entonces la energía suficiente para suplir lo que deja de ofertar esa que sale de servicio. Entonces, dice que la demanda está pareja con la oferta. Estamos hablando de que hay alrededor de 3.000 megavatios y al mismo tiempo la demanda gira en torno a una cifra similar. Entonces, el PLD ayer hace una rueda de prensa y dice, no, nosotros no es cierto que dejamos 3.000 megavatios, dejamos 5.113 megavatios, le dejamos un 38% de reserva. Y yo me pregunto, ¿y dónde están esas plantas de reserva? Aquí nadie las conoce. La única planta importante que se construyó aquí en los últimos 10 años fue Punta Catalina, que ha sido la mejor inversión en el sector eléctrico que se ha hecho en los últimos años y que produce 700 megavatios. Ninguna planta en la República Dominicana nunca había producido tanto, ni nunca había generado tantos beneficios. Son 700 megavatios que produce esa central de carbón. Entonces, en el sector, por ejemplo, solar, se han hecho inversiones importantes del sector privado, pero no a esa magnitud. Estamos hablando de que AES inauguró una central en Baní, creo que de 50 megas. Los Vicini inauguraron una central en Yaguate, creo que de 80 megas. Y así sucesivamente, las otras, todas por debajo de esa cantidad. O sea, que aquí no se ha invertido lo suficiente en generación. Bueno, también en el caso de Coyentri fue convertida, que ya existía, y fue convertida de gasoil, de fuel oil, convertida a gas. Y la otra planta grande, importante, antes de construir Punta Catalina, la planta más importante que tenía la República Dominicana es AES, de la empresa AES en Boca Chica, que producía 300 megavatios, más las plantas que ellos tienen en Los Minas, que la habían también convertido a gas. Entonces, el PLD ahora dice que no, que dejó 5.000 megavatios de energía y que dejó una reserva de 38%. Eso no es cierto, eso no existe. Usted agarra una por una las centrales existentes en la República Dominicana
y no le va a dar 5.000 megavatios, sabiendo el país que necesita producir para suplir una demanda anual que se produce por el crecimiento vegetativo de la economía de alrededor de 400 megavatios. Entonces, los gobiernos tienen que entender que el tema de la producción de energía tiene que ser continuo y programado en el tiempo de forma tal que todos los años, cuando se nos sumen esos 400 megavatios de demanda, nosotros tengamos la capacidad de suplirla. Y no solamente suplirla, también suplirla a precios competitivos, porque teníamos un parque antes de llegar a AES, aquí a la República Dominicana, y antes de llegar a Punta Catalina, nosotros teníamos un parque eléctrico muy costoso, muy caro, que producía a base de fuel oil a precios muy altos que no eran competitivos. Cuando tú comparabas con los países de la región, el precio de la energía en la República Dominicana era muy oneroso para el sector productivo, tanto para el sector privado como para el gobierno. Y para el gobierno más, que tenía al mismo tiempo que subsidiar a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica a los consumidores que menos tenían. O sea que... Pero tú también tienes que agregar ahí lo oneroso de algunos contratos en el que los productores de energía cobran, no sé si sigue siendo así, por capacidad instalada, no capacidad servida. O sea, que si yo tengo una planta de 50 y solamente estoy sirviendo 15, el gobierno tiene que pagarme 50 sí o sí. Me está pagando 35 que yo no estoy sirviendo. Eso solamente ocurre en sociedades en donde en vez de estadistas, tú tienes populistas, tú tienes payasos con el título de político y que se abrogan condiciones excepcionales, visionarios, pero a nadie se le ocurre pagar un servicio que no es servido, pagar por un servicio que no es dado. Entonces son muchas aristas y estos debates que tú dices que uno le dice a la población una cosa y otro le dice otra. Eso sucede cuando tú te diriges a una población que no tiene capacidad para hacer crítica y autocrítica. Tú estás hablando de una población acostumbrada al día a día y así como funcionan las personas, las familias, así funciona el gobierno. No se hacen proyectos serios a 10 años, no se hacen proyectos serios a 20 años, no se revisa, por ejemplo, el sistema educativo y vamos a hacer un plan a 30 años. Entonces, ese día a día, cuando aparece una situación de excepción, una emergencia, fíjate todo lo que sucede cuando un huracán golpea a la República Dominicana. Es como si se tratara de un fenómeno nuevo en un país en donde eso ocurre con mucha frecuencia porque no hay planes ni siquiera de poda de los árboles. Ahora imagínate tú hablar de reformar el sistema eléctrico de un país que ya ronda los 13, los 14 millones de habitantes, pero es que no se han hecho planes en ningún sentido. Fíjate una cosa, Wilkie, el Hospital Público de San Cristóbal sigue siendo el PINA. Eso lo hizo Trujillo. Sí. Eso lo hizo Trujillo. El Instituto Politécnico Loyola, que es el mejor centro técnico del país, eso lo hizo Trujillo. Es como que después de ahí a nadie se le ha ocurrido un plan de desarrollo. Trujillo nos deja una base industrial que para la época era súper desarrollada. Y en vez de nosotros avanzar como país en esa dirección, retrocedimos y todo eso se destruyó, todo eso se regaló. En una sociedad, en un país pobre, solo a un grupo de estúpidos se le ocurre darle la razón a un gobierno que regala una mina de oro. Oye, regala una mina de oro. Eso es un asunto absurdo. Regala los peajes. Eso es absurdo. Entonces,
Este gobierno, que en mi opinión ha cometido un grave error, en mi opinión ha cometido un grave error, que ha consistido en querer dar un salto en la forma de hacer política en la República Dominicana, que es muy brusco. Tú no puedes, un país no puede saltar del populismo a la institucionalización de la noche a la mañana. Eso te pasa factura, por bien que tú lo hagas. Eso hay que hacerlo de manera gradual. Están mandando a los ministros a hacer pedagogía. Aquí se le dice hacer pedagogía, a explicar lo que está sucediendo. Pero es que esos ministros debieron estar en la calle hace rato. Sí, sí, esos, sí. esos ministros que han perdido el contacto con la gente, esos ministros que es lo que suele ocurrir aquí en países desarrollados. Los ministros no están para comprar una neverita, una receta, no están para eso. Pero en nuestro escenario político de la República Dominicana, desgraciadamente, todavía nosotros no hemos alcanzado ese nivel, y eso hay que conseguirlo de manera gradual. Debieron estar haciendo pedagogía todos los días. Te voy a decir, Ramón, Ramón, dónde estarán cada uno. Ok, estupendo. ¿Dónde estarán cada uno? Mira, la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros de la presidencia, administrativo de la presidencia, obras públicas, educación. Esos son Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, de Línea Ascensión, y por ahí sigue. Esos estarán coordinando desde el Palacio todo el operativo. Ahí va a estar también Fulcar, Mario Lama, etcétera, etcétera. Entonces, en el Distrito Nacional estarán Milagros Germán. Me extrañó esa opción, porque no me imagino a Milagros Germán hablando el lenguaje de la gente de los barrios, que es la ministra de Cultura. Además, yo creo que aquí hay problemas de cultura, pero no son por lo que la gente está quemando goma. Entonces está Ito Bisonó, que es el de Industria y Comercio, y Eduardo Sanz Lobatón, que es el director de aduanas. Esos estarán aquí en el Distrito Nacional. En Santo Domingo Este estarán el ministro de Turismo, David Collado. En Santo Domingo Oeste estará la directora de Progresando con Solidaridad, que ahora se llama Supérate, Gloria Reyes. Y en Los Alcarrizos, Pedro Brán y Pantoja, estará el director del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guava. En Santo Domingo Norte estará Felipe Suberví, que es el director de la CAS. En Boca Chica estará Radamés González, que es el director de la ONSA. En San Luis y San Isidro estará Samuel Pereira, el administrador del Banco de Reservas. Y en Guerra, el municipio de Guerra, estará Tony Rodríguez, quien es director del Consejo de Gestión Presidencial. Mientras que en Monte Plata estará Josefa Castillo, que es directora de la Superintendencia de Seguros. En San Pedro de Macorís estará Jesús Félix Iglesias, que es del Consejo de la Seguridad Social. En El Ceibo estará Nelson Arroyo, que es el director de Indotel. En Hato Mayor estará César Cedeño, director de Bienes Nacionales. En La Romana estará Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. En La Altagracia, Víctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario. En San Cristóbal, en nuestra amada San Cristóbal, estará Jean Luis Rodríguez, un joven muy talentoso, director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Ahí estará, por cierto, acompañado de mi compadre Ulises Jiménez, quien es su director de comunicación. Yo espero que lo hagan bien ahí en San Cristóbal y que dirijan muchos proyectos hacia allá. En Peravia estará Luis Valdés, quien es director de Impuestos Internos. En San José de Ocoa estará Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Hábitat. En Asua, bueno, al ministro de Vivienda, a Ramón, hay que decirle que hay que volver un poquito a la política de Balaguer, pero con ciertas modificaciones. Hay que construir más viviendas para personas que no pueden adquirir una vivienda, vivienda de tipo social, construirla. No ir a hacer aguaje, no. Construir viviendas y que
haya un programa social que pueda identificar las necesidades de una familia y darle seguimiento. Si esa persona produjo un ascenso social, un ascenso económico, que luego esa vivienda pueda pasar a otra persona. Entonces, en Asua estará Neney Cabrera, quien es director de proyectos estratégicos especiales de la presidencia. En Barahona, Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. En Bauruco, Wellington Arnaud, director de INAPA. En San Juan está Rafael Salazar, administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. En Elias Piña, Franco de los Santos, administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO. En Independencia, Edgar Félix, director de Comedores Económicos. En Dajabón, Enrique García, director de Migración. Bueno, mandaron al de Migración para Dajabón. Oye, eso. En Montecristi, Ramón Pérez Tejada, director general de Desarrollo Fronterizo. En Santiago Rodríguez, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola. En Valverde, Víctor de Asa, de la Liga Municipal. En Santiago, Andrés Bautista, dirigente del PRM. Y José Vicente, ministro de Hacienda. Ese es Jochi Vicente. En La Vega, Limber Cruz es el ministro de Agricultura y es de La Vega, uno de los principales productores de plátano del país. También estará Jeanine Lavázquez, ministra sin cartera en Jarabacoa y Constanza. En Espaillat estará Daniel Rivera, ministro de Salud. En Sánchez Ramírez, Rafael Santos, de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED. En Hermanas Mirabal, Rafael Santos Badilla, director del Infotet. En María Trinidad Sánchez Adolfo Pérez, de Promesecal. En Samaná, Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. En Monseñor Noel Digna Reynoso, directora general de la Administradora de Subsidios Sociales. En Puerto Plata, Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Y Guillermo García, director del Instituto Agrario Dominicano. En Duarte, Miguel Seara Hatton, ministro de Economía. Y Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública. Así es, esos son así van a estar distribuidos. El ministro de la Juventud también va a estar en algunos lugares. También la ministra de la Mujer, el de Energía y Mina, el Interior y Policía, y así sucesivamente. Van a estar distribuidos en diferentes localidades. Si tú te fijas, cuando tú lees muchos de esos nombres, tú no logras asociarlo con una cara. Por ejemplo, tú dices el de Interior y Policía, Jesús Vázquez, la gente inmediatamente asocia el nombre con una cara. Y uno de los problemas para hacer pedagogía de estos ministros es que son rostros desconocidos para la población. Por lo que se van a ver en la necesidad, cuando hagan esas visitas, de rodearse del liderazgo local del PRM en esas comunidades, para que por lo menos ese liderazgo, yo hablo del presidente municipal, el presidente de la provincia, le haga la introducción y que la gente sepa con quién estamos hablando, porque es un gobierno, el gobierno de Luis es un gobierno que tiene mucho de tecnócratas, tiene muchos tecnócratas, gente que está muy bien preparada, gente que son las adecuadas para estar en el lugar, que tienen el perfil profesional, pero no tienen el político. Y ahí hay una dicotomía. No es que esos ministros no deban serlo, o tampoco significa que haya que estar en contra de ellos porque no sean políticos. Pero no es para nadie es un secreto que la cercanía entre la militancia, entre la población y quienes dirigen es más fácil cuando el funcionario, aparte de ser un gran profesional, tiene vida política, tiene trayectoria política. Lo importante en esta jornada, Ramón, pienso yo, en esta jornada del domingo, es que esos funcionarios puedan llevar soluciones a las demandas de las comunidades. El mes pasado
aquí se produjo una huelga convocada por Por el organizaciones Falpo. del Cibao. El Falpo no la convocó, después se sumó un poquito de manera tímida, pero fueron otras organizaciones que se están, vamos a decir que fortaleciendo en el Cibao. Y muchas de las demandas tienen que ver con obras comunitarias, como puentes, caminos vecinales, carreteras, acueductos. Entonces, si a la gente usted le resuelve eso en su comunidad, lo otro no necesariamente pasa a un plano secundario, pero no es, no te van a quemar goma porque el arroz subió un peso. Te van a quemar goma porque no tienen un puente para comunicarse con la comunidad de al lado. O te van a quemar goma porque los niños tienen que enlodarse para llegar a la escuela. O te van a quemar goma porque la luz se le fue por 5, 6, 10 horas. Entonces, para mí lo importante es que esta jornada sirva para que se le puedan buscar soluciones a las demandas de las comunidades, las demandas comunitarias y las cosas que la gente quiere que se le haga primero. Ahí pudiera usar el criterio que se usa en los ayuntamientos del presupuesto participativo, que permite a las comunidades decidir de sus prioridades, decidir cuáles quiere primero y cuáles pueden esperar a un segundo año, un segundo presupuesto, a un tercer presupuesto, a un cuarto presupuesto. Pero fíjate, esa negociación que tú planteas es más fácil de transmitir cuando se hace con un conocido. Sí, claro, claro. Cuando se hace con un líder comunitario que todo el mundo lo conoce en el sector. Cuando se hace con un político que ya te sale hasta en la sopa, porque va al programa de radio, tú lo ves en el programa de televisión, salen los periódicos, salen las redes sociales. Entonces, en mi opinión, por ejemplo, el caso de Milagros no lo necesita, porque ha tenido una trayectoria en los medios de comunicación vasta y amplia. Pero hay muchos de esos funcionarios que son totalmente anónimos, que la gente no sabe quiénes son, y eso de alguna manera representa una especie de muro, representa una especie de barrera. No genera esa cercanía, no genera esa familiaridad. A eso es que yo me refiero. Y por eso yo decía al principio, estos funcionarios hace mucho tiempo que debieron estar haciendo pedagogía, porque estos funcionarios no copan los programas matutinos, por ejemplo, los programas matutinos de radio, de televisión, porque estos funcionarios no hacen videos cortos en las redes sociales. Es una realidad que tú no puedes obviar. ¿Por qué razón? Porque el voto tiene mucho de sentimental, tiene mucho de emocional, y a veces tú votas a un candidato que no es el más adecuado por el simple hecho de que ha tenido un contacto y durante ese contacto tuvo un trato cortés y amable contigo. Claro. Yo me refiero a eso. A mí me gusta la comisión que se queda en Palacio. Se supone que esa comisión se está quedando en Palacio para ir recibiendo una especie de retroalimentación de los que se van al interior del país e ir recibiendo las iniciativas y plantear las soluciones. Yo creo que me hubiese gustado que se hubiese quedado ahí también en la comisión que se quedó en Palacio el ministro de Economía, que se supone que maneja proyectos, y el ministro de Hacienda. Me hubiese gustado que esos dos se hubiesen quedado ahí. Uno que maneja el dinero y otro que maneja los proyectos. Porque así, si por ejemplo, el ingeniero Rafael Salazar, que va a San Juan, que tiene una importante incidencia en San Juan por el tema de que es la provincia donde más complejos hidroeléctricos hay, es en San Juan, y tiene una vinculación directa a Ejejí con San Juan. Imagínate que la comunidad le plantee tal camino vecinal o tal carretera o tal puente. Entonces, ese proyecto se toma la información, se toma el requerimiento, se llama a la comisión que está en Palacio, se pone sobre la mesa
Y ese equipo que se queda en Palacio, con todo tipo de analistas, decide analizarlo, ver dónde están los recursos, de dónde pueden salir los recursos y pueden inmediatamente darle respuesta, podrían inmediatamente darle respuesta a ese funcionario y decirle, sí, nos podemos comprometer con esas obras para final de año, por ejemplo, o para el inicio del año que viene, o lo vamos a incorporar en el presupuesto complementario que se hace a mitad de año. O sea, supongo que esa comisión que se quede en Palacio, encabezada por la vicepresidenta de la República, porque el presidente salió anoche hacia Suiza para participar en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos. Ella es que está encabezando, y ahí entonces se ha quedado el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, el Fulcar, que es el ministro de Educación, pero que todos sabemos que es una mano derecha del presidente. O sea que imagino que esa comisión que se queda en Palacio se va a quedar con esa responsabilidad de ir recibiendo esa retroalimentación de los que se van al interior. Wilkin, posiblemente nosotros estemos ante el gobierno más competente, profesionalmente hablando, de la historia de la República, el más competente. Yo he dicho en conversaciones privadas que lo que ha evitado que en Santo Domingo no se haya ya desatado una garata con puño y no se hayan producido serias protestas es el criterio con el que se está manejando la cosa pública. La gente está enfadada, pero la gente sabe que se trata de un gobierno en el que se está tratando de optimizar cada céntimo, en el que no se está derrochando nada. Es un gobierno que está haciendo esfuerzos extraordinarios para que no se dilapide dinero, para que no haya corrupción. Es un gobierno profesional y técnicamente, para mí, posiblemente el más competente en la historia de la República. Ahora, lo político, vuelvo y te reitero, lo político tiene mucho de emocional y ahí hay que hacer algunos ajustes. Así es, así es. Ramón, nosotros vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a abrir la línea telefónica para que la gente nos llame y nos diga en su pueblo qué le diría a esos funcionarios que van hoy, que van el domingo. Algunos de los pueblos más lejanos van a estar desde mañana sábado en la tarde, perdón, desde hoy sábado en la tarde. Entonces, mañana, si usted se encuentra con una de esas jornadas, si usted se encuentra con una de esas asambleas, ¿qué usted estaría dispuesto a pedirle a ese funcionario que resuelva en su comunidad? Igual nos pueden llamar y decirnos cuáles son las necesidades perentorias de su comunidad. Vamos a ir a la pausa y entonces los teléfonos para comunicarse con nosotros, 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y desde su teléfono celular sin costo, 809-200-7777. Ramón se queda en línea también porque vamos a la pausa y regresamos con su programa Enterados.